Bienvenidos a este curso de OWASP Top 10 en su versión 2, presentado por la empresa Milesec. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada. Soy instructor y consultor en temas de hacking ético y forense digital. El sitio web de la empresa, como también la dirección de correo electrónico, le están visualizando en la presentación. Anotar a través del correo electrónico pueden realizarme todas sus consultas y preguntas. Vamos a iniciar entonces esta cuarta sesión, en la cual vamos a seguir abarcando el top 10, estos 10 riesgos principales de seguridad en aplicaciones. Y en esta sesión vamos a abarcar el A3 2017, exposición de datos sensibles, y el A4 2017, entidades externas XML. Ok, para esto voy a utilizar el documento el OWASP Top 10 en la versión español. Ustedes lo pueden también descargar y visualizar. Bien, en el caso del A3 2017, traducido literalmente al español, es exposición sensible de datos. Un segundo. Okay. En el caso del agente de amenazas o los agentes de amenazas correspondientes a los vectores de ataque son específicos de la aplicación y la explotabilidad es de 2. Entonces, en lugar de directamente atacar la criptografía, los atacantes roban las llaves, ejecutan ataques de hombre en el medio o roban datos en texto plano, mientras estos están residiendo en el servidor o están en tránsito. O también lo pueden hacer desde el cliente, es decir, el usuario, el software utilizado por el usuario, como puede ser un navegador web. Un ataque manual aquí es requerido. Ahora, previamente, las bases de datos de contraseñas podrían ser propensas a los ataques de fuerza bruta utilizándose las GPUs o las unidades de procesamiento gráfico. Para el caso de las debilidades de seguridad, la prevalencia es de 3 y la detectabilidad es de 2. En los recientes años se, han, se han visto muchos ataques con un gran impacto. El error más común o la falla más común es simplemente no encriptar los datos sensibles. Cuando la criptografía se emplea, la generación de llaves débiles y la gestión, además de algoritmos débiles, uso de cifrados o protocolos, es bastante común, particularmente para técnicas de almacenamiento de hashes de contraseñas débiles. Para los datos, ya sea estos estén en tránsito, debilidades en el lado del servidor, los cuales son principalmente fáciles de detectar, pero muy difíciles cuando los datos están en reposo. En el caso de los impactos, el nivel técnico o el técnico es 3 y todo depende del negocio de la empresa. Las fallas frecuentemente comprometen todos los datos los cuales deberían estar protegidos. Típicamente esta información incluye información personal sensible o PII, por sus siglas en inglés, datos como registros médicos, credenciales, datos personales, tarjetas de crédito, los cuales frecuentemente requieren protección, pues está definido así por las leyes o regulaciones, como por ejemplo el GDPR de la Unión Europea o leyes de privacidad locales. ¿Cómo saber si la aplicación es vulnerable? Bueno, lo primero a determinar es las protecciones necesarias de los datos en tránsito y en reposo. Por ejemplo, las contraseñas, los números de tarjeta de crédito, registros médicos, información personal, secretos de la empresa requieren protección extra o adicional, particularmente si los datos caen bajo leyes de privacidad, como por ejemplo la GDPR, son por sus siglas en inglés, General Data Protection Regulation o Regulación General de Protección de Datos de la Unión Europea, o regulaciones como por ejemplo la protección de datos financieros como el PCI Data Security Standard o el PCI DSS por sus siglas en inglés. Entonces, para todos los datos se tiene. Si algún dato es transmitido en texto plano, primero verificar esto.
Esta preocupación es sobre todo enfocada en protocolos como HTTP, SMTP y FTP, pues entidades externas involucradas en el tráfico son especialmente peligrosas, pues nosotros debemos verificar si todo el tráfico interno, tal vez entre el balanceador de carga, los servidores web o los sistemas backend, permiten esto. Es decir, estos protocolos en texto plano son muy riesgosos para los datos los cuales se pueden transmitir allí. Entonces se debe de verificar todo esto. Otro punto, los datos sensibles son almacenados en texto plano, incluyendo los backups. Otro punto, existen utilizándose algoritmos criptográficos débiles o antiguos, ya sea por defecto o en código antiguo. Otro, las llaves de encriptación por defecto están siendo utilizadas, o se están reutilizando, se han generado llaves criptográficas débiles, o se está realizando una gestión de llaves adecuadas, o tal vez no se está realizando simplemente la rotación de las mismas. Otro punto, la encriptación está fortalecida, o para ser más exacto, la encriptación no está fortalecida, por ejemplo, si algún agente de usuario de un navegador, está utilizando directivas de seguridad, o no están siendo definidas cierto tipo de cabeceras. Otro punto, el agente de usuario, ejemplo, un cliente de correo o una aplicación, no verifica si el certificado del servidor es válido. Para esto se sugiere, lo WASP 10 sugiere revisar el ASBS, sobre todo en los puntos relacionados con la criptografía, la protección de datos y el SSL/TLS. ¿Cuáles son los escenarios de ataque? Bueno, en este caso, el WASP 10 presenta 3 escenarios de ataque. Primero, una aplicación encripta los números de tarjeta de crédito en una base de datos utilizando la encriptación de base de datos automática. Sin embargo, estos datos son automáticamente desencriptados cuando son obtenidos o cuando son consultados, permitiendo una falla de inyección SQL obtenga los números de tarjeta de crédito en texto plano. Un segundo escenario. El sitio no utiliza o fortalece TLS para todas las páginas o soporta una encriptación débil. Un atacante entonces puede vigilar el tráfico de la red, por ejemplo, una red inalámbrica insegura, degrada las conexiones desde HTTPS hacia HTTP, intercepta las peticiones o roba las cookies de sesión del usuario, y el atacante entonces retransmite esta cookie y secuestra la sesión del usuario, el cual está autenticado, accediendo o modificando a los datos privados del usuario. En lugar entonces o también en lugar de todo lo anterior, podría alterar los datos transportados, ejemplo, el receptor de una transferencia de dinero. Un tercer escenario. Las bases de datos de contraseñas utilizan hashes simples o sin salt. Este concepto de salt es simplemente un bit de aleatoriedad. Y esto, no lo utilizan para almacenar las contraseñas. Entonces, una falla tal vez para subir archivos permite a un atacante obtener las bases de datos de las contraseñas y todos los hashes no utilizan este salt, esta aleatoriedad, pudiendo exponer las contraseñas utilizando ataques por tablas arcoíris o lo denominado también como hashes previamente calculados. Los hashes generados, ¿ok? Entonces, por tal vez, o los hashes generados por funciones hash rápidas o simples podrían ser rotas utilizando GPUs. Incluso también si utilizan esta aleatoriedad o este salt. ¿Cómo se previene? Bueno, hacer lo siguiente como mínimo y consultar también las referencias mencionadas aquí. Clasificar los datos procesados, almacenados o transmitidos por una aplicación. Identificar cuáles datos son sensibles de acuerdo a las leyes de privacidad, requerimientos de regulación o necesidades de la empresa. Aplicar controles conforme a una clasificación o para cada clasificación. No almacenar datos sensibles de manera innecesaria. Descartarlos tan rápido como sea posible. Utilizar la tokenización, la cual cumpla con PCI DSS o incluso el truncamiento o el factor o la posibilidad de ser truncada. Los datos, los cuales no son retenidos, consecuentemente no pueden ser robados. Asegurarse de encriptar todos los datos sensibles cuando están en reposo. Asegurarse de actualizar y fortalecer los algoritmos estándar, protocolos y llaves implementados
y utilizar una adecuada gestión de claves. Encriptar todos los datos cuando estén en tránsito con protocolos seguros como TLS, los cuales son, para ser más exactos, encriptar todos los datos los cuales estén en tránsito, es decir, siendo transmitidos, con protocolos seguros como TLS, con cifrados denominados como PFS o Perfect Forward Secrecy, priorización de cifrados por el servidor y también parámetros seguros. Fortalecer la encriptación utilizando directivas como el STS o el HSTS por sus siglas en inglés, HTTP Strict Transport Security. Deshabilitar el caching o el almacenamiento temporal para respuesta a las cuales contengan datos sensibles. Almacenar las contraseñas utilizando funciones de hashing, las cuales implementan el saldo, el de autoridad y adaptativas con un factor de trabajo, o sea, un factor de retraso, como por ejemplo Argon2, Script, Bcrypt o PBKDF2. Verificar independientemente la efectividad de configuración y la efectividad de la configuración y también los ajustes. Entonces vamos a realizar algunos ejemplos al respecto. Voy a iniciar mi navegador, luego configuraré mi navegador y utilizaré ese attack proxy también. Viendo el escenario, sí, está bien. Attack proxy. Sí, voy a utilizar, primero. No, primero voy a hacer así la demostración utilizando una herramienta. Voy a verificar no haya configurado attack proxy o el proxy. Ok, está sin proxy. Voy a ingresar. Para empezar, voy a utilizar una herramienta, la cual es Wireshark. Wireshark es un analizador de protocolos y esencialmente me permite interceptar el tráfico y analizar aquello lo cual se intercepta. Okay, es una muy buena herramienta para muchos ámbitos relacionados con la seguridad y redes. Entonces voy a utilizar esta herramienta, voy a ejecutar Wireshark, ya viene instalado en Kali Linux. Desde el sitio web del cual es enviado también lo pueden descargar en Windows, en Mac. Es una herramienta muy útil. Sí. Bueno, con Wireshark voy a hacer lo siguiente. Voy a activar la interceptación. Aquí ustedes pueden ver rápidamente, les menciono. Wireshark es una herramienta la cual tiene muchísimas funcionalidades y características. Esencialmente defino la interfaz de red desde la cual quiero obtener el tráfico. Hago clic en Start Capturing Packets. ¿Okay? Como me estoy conectando a esta máquina por VNC, la mayoría del tráfico va a ser VNC. Pero bueno, voy a ingresar a la aplicación. Y me voy a proceder a autenticar. En este caso voy a utilizar estas credenciales. Bueno, me he autenticado, okay, con la aplicación y ahora yo estoy interactuando con el usuario de nombre John. ¿Cuál es el inconveniente o el problema? Bueno, regreso a Wireshark. El problema es el siguiente. Bueno, Wireshark, como les menciono, es un analizador de protocolos y una de sus funcionalidades base es interceptar el tráfico. Entonces, con Wireshark, todo este tráfico ha sido interceptado. Claro, aquí hay varias consideraciones de la infraestructura de la red, cómo está dispuesta la infraestructura sobre la cual van a realizar sus evaluaciones, pero bueno. Esencialmente capturar el tráfico al momento de interactuar con la aplicación. ¿Okay? Reitero, hay varias consideraciones para esto sea posible. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar un filtro. Wireshark tiene muchísimos filtros. Puntualmente voy a utilizar el filtro de nombre HTTP Request, el cual me va a permitir filtrar por un método. Cuando yo estoy realizando la interacción, ya hemos visto en la sesión anterior, cuando me autentico, por ejemplo, en esta aplicación web, se muestra o se realiza la autenticación utilizando un formulario con el método POST.
Entonces, aquí estoy indicando, muéstrame todo, de todo el tráfico capturado, los paquetes los cuales tengan, ¿ok? Eh, correspondientes al protocolo HTTP, los cuales incluyan el método POST. Lo interesante de Wireshark tiene lo denominado como diseccionadores. Estos diseccionadores me permiten obtener la información de una manera asimilable para los seres humanos, es decir, procesan la información de cierto tipo de protocolos y me muestran la información de una manera amigable. En este panel superior, ¿okay?, en el cual ahora mismo solamente se muestra una línea, es el panel de lista de paquetes. El panel intermedio es el panel de detalle de paquete. Por ejemplo, aquí tengo a nivel de trama, de Ethernet, solamente de este paquete. Lo interesante es, noten ustedes, en el punto denominado como Hypertext Transfer Protocol, esto precisamente es obtenido por los diseccionadores. Tiene muchísimos diseccionadores para muchos protocolos Wireshark, donde podemos ver cómo se realiza el envío utilizando el método POST, las cabeceras, ¿ok? Si se percatan, es algo similar a lo cual vemos utilizando SAP, o sea, Attack Proxy. Puedo hacer clic aquí en POST y puedo ver yo cómo se envía la información. Por ejemplo, podemos ver aquí el método POST, HTTP 1.1, la URI, ¿okay?, la URL correspondiente a la URI, el page login y todo lo demás. Lo interesante de Wireshark es, aquí por ejemplo detecta, ¿okay?, la longitud del contenido, las cookies, y procesa el formulario. Aquí noten esta línea HTTP Form URL Encode. Es decir, ese formulario con el cual nosotros hemos interactuado, lo estamos visualizando aquí. Cada uno de los ítems correspondientes al formulario están diseccionados aquí, mostrados aquí. Entonces, de este formulario, a ver, voy a salir. ¿Dónde está? Ok, está bien. De este formulario, a ver, voy a salir. De este formulario, ¿ok?, se han registrado todo aquello lo cual se envió. Es decir, se interceptó el tráfico cuando se envió este formulario contra la aplicación web o hacia la aplicación. Todos esos campos, los cuales se escribieron aquí, están correspondientemente ordenados. Un parámetro username, el cual el usuario ingresó John, un parámetro de nombre monkey, password, el cual se le definió la contraseña monkey. Entonces, este tráfico ha fluido a través del protocolo HTTP. HTTP es un protocolo en texto plano. Entonces, si alguien tuviese la posibilidad de interceptar esa comunicación, obtendría estos datos de una manera sencilla y simple. Ahora, para comparar, voy a hacer lo siguiente. Ahora voy a ingresar, voy a activar nuevamente la captura de tráfico, pero ahora voy a utilizar, en lugar de HTTP, HTTPS. Ahora estoy visitando el sitio, pero ya utilizando HTTPS. Nuevamente me voy a registrar con las mismas credenciales. Perfecto, ya estoy autenticado en la aplicación y vamos a visualizar nuevamente. Vamos a utilizar el mismo filtro, HTTP request method post. Pero ahora yo no encuentro ninguna coincidencia. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar un filtro que me permita visualizar todas las interacciones relacionadas con la dirección IP.66 donde se encuentra la aplicación. Noten cómo estas son todas las interacciones o se han intercambiado paquetes entre esta dirección IP y otras direcciones IP. Pero la diferencia es, en lugar de utilizar protocolo en texto plano como HTTP, ahora pueden ver cómo se muestra protocolo TLS. Entonces, si nosotros, por ejemplo,
Yo hago esto, ¿ok? Selecciono esos paquetes con TLS. Pueden ver aquí, bueno, aunque suene algo redundante, pueden ver que no ven absolutamente nada. Es decir, se ha encriptado los datos los cuales están siendo transferidos. Por ejemplo, TLS versión 1, Application Data, dato de aplicación. Noten ustedes como aquí los datos están simplemente encriptados. Voy a utilizar la opción Follow TCP String y ustedes van a visualizar, por ejemplo, en color rojizo, aquello lo cual envía el cliente, y en color celeste, aquello lo cual responde el servidor. Se puede, bueno, como en las primeras etapas del intercambio en una comunicación TLS o correspondiente al protocolo HTTPS, ¿ok? Hay algunos textos los cuales sí se muestran, pero cuando se establece la comunicación encriptada, ya todo se transmite encriptado. Es por ello ven estos caracteres este, raros o ininteligibles, ¿ok? Incomprensibles. Porque precisamente se está realizando la comunicación en encriptada entre el cliente y el navegador web, el cliente y la aplicación web. ¿Okay? Todo eso está siendo encriptado. Entonces, ahí el atacante esencialmente no podría, aunque intercepte la comunicación, no podría. Bueno, hay otros ataques los cuales también se pueden implementar para este propósito. Pero bueno, ahora vamos a utilizar CATAC Proxy. Vamos a ingresar a CATAC Proxy para el siguiente ejemplo. Muy bien. Voy a configurar mi navegador para utilizar ese Attack Proxy. Primero voy a salir de la aplicación. Voy a configurar mi navegador para utilizar ese Attack Proxy. Ingresar ahora a la siguiente URL. Este servidor o esta máquina virtual de nombre was Broken Web Application tiene un phpMyAdmin. Este phpMyAdmin voy a ingresar. Noten cómo gestiona. phpMyAdmin es un software el cual me permite gestionar bases de datos a nivel de una interfaz visual o a través de una interfaz web. El problema aquí es el siguiente, tal y como se menciona en el A3 2017, ¿ok? De exposición de datos sensibles. Voy a ir a utilidad y master, las tablas, donde están las diferentes tablas. Aquí pueden ver, por ejemplo, la tabla accounts. Hemos hecho explotación de inyección SQL en la sesión anterior, ¿ok? Pueden revisar todo esto. Pero yo puntualmente voy a ir a precisamente esa tabla y voy a utilizar la funcionalidad de navegar esta tabla. Noten cómo las contraseñas se están siendo almacenadas en texto plano. Noten también lo siguiente, en caso hubiese tarjetas de crédito, esta es una tabla de nombre Credit Cards, las tarjetas de crédito, claro, estas tarjetas de crédito son ficticias, se están almacenando en texto plano, lo cual no se debe de hacer, simplemente no se debe de hacer. Muy bien, sigamos. Vamos a continuar. Vamos con el siguiente riesgo de seguridad, correspondiente al A4 entidades externas XML. Bueno, aquí los agentes de amenazas correspondientes a los vectores de ataque
Son específicos de la aplicación. La explotabilidad es de 2. Los atacantes pueden explotar procesadores XML vulnerables si estos pueden subir XML o incluir contenido hostil en un documento XML, explotando código vulnerable, dependencias o integraciones. En el caso de las debilidades de seguridad, la prevalencia es de 2 y la detectabilidad es de 3. Por defecto, muchos procesadores XML antiguos permiten la especificación de una entidad externa, una URI, la cual se desreferencia y evalúa durante el procesamiento de XML. Las herramientas SAST pueden descubrir este inconveniente inspeccionando las dependencias y la configuración. Las herramientas de DAST requieren procesos manuales adicionales para detectar y explotar este inconveniente o este problema. Los profesionales también deben hacer pruebas manuales para evaluar la posibilidad de la existencia de XXC. Pues como comprenderán, a partir de este nuevo top 10, ya se está dando mayor énfasis en sus evaluaciones. En el caso de los impactos, el técnico es el 3 y todo depende de la organización. Estas fallas pueden ser utilizadas para extraer datos, ejecutar peticiones remotas desde el servidor, escanear sistemas internos, realizar ataques de negación de servicio y como también ejecutar otro tipo de ataques. El impacto a la empresa o al negocio depende de las protecciones necesarias de todas las aplicaciones y datos afectados. La aplicación es vulnerable, ¿cómo saberlo? Bueno, las aplicaciones y en particular servicios web basados en XML o integraciones downstream, las cuales podrían ser vulnerables a los ataques si la aplicación acepta XML directamente o permite el subir XML, especialmente desde fuentes no fiables, o inserta datos no fiables dentro de documentos XML, los cuales son luego interpretados por un procesador XML. Cualquiera de los procesadores XML en la aplicación o servicios web basados en SOAP tiene habilitadas definiciones de tipo de documento, los DTDs, por sus siglas en inglés. Eh, Ahora, dados los mecanismos exactos para deshabilitar procesamiento DTD varían por procesadores, es una buena práctica consultar una referencia, como por ejemplo, hay un cheat sheet de prevención XXC de OWASP. Si su aplicación utiliza SAML para identificar procesamiento dentro de seguridad federada o para propósito de Single Sign-On o SSO, SAML utiliza XML para la asertividad o para garantizar la identidad y puede ser vulnerable. Si la aplicación utiliza SOAP o versiones previas a la 1.2, es probable sea susceptible a ataques XXC si las entidades XML están siendo pasadas hacia el framework SOAP. El ser vulnerable a ataques XXC significa la aplicación es vulnerable a ataques de negación de servicio, incluyendo el ataque denominado como Billion Laugh Attack o ataque del billón de risas. Escenarios de ataque. Bueno, tenemos 3 escenarios de ataque. El primero, bueno, numerosos problemas XCC públicos han sido descubiertas, incluyendo ataques a dispositivos incorporados. Los XXC ocurren en muchos de los lugares más inesperados, incluyendo dependencias alineadas profundamente. La manera más simple es subir un archivo XML malicioso, si es aceptado. Primer escenario. El atacante intenta extraer datos desde el servidor. Utilizando esta estructura, define un archivo el cual va a ser obtenido. En este caso, el archivo de un sistema Linux, el cual es el path wd ubicado en el directorio etc. Segundo escenario. El atacante prueba la red privada del servidor cambiando la línea de la entidad a la siguiente. Es decir, esto me permite conocer tal vez la existencia de un servidor. El tercer escenario. Un atacante intenta un ataque de negación de servicio, incluyendo un archivo potencialmente sin fin, como por ejemplo el random ubicado en el directorio dev, el cual es esencialmente un generador de números aleatorios.
pero no tiene fin cuando es consultado o llamado. ¿Cómo lo prevenimos? Los desarrolladores deben estar entrenados esencialmente a identificar y mitigar XXC. Además, la prevención de XXC requiere, cuando sea posible, utilizar datos o formatos de datos menos complejos como JSON y evitar la serialización de datos sensibles. Parchar o actualizar todos los procesadores XML y librerías en uso por la aplicación o sobre el sistema operativo subyacente. Utilizar verificadores de dependencias, actualizar SOAP a SOAP 1.2 superior, deshabilitar las entidades externas XML y el procesamiento de TD en todos los intérpretes XML de la aplicación, tal como le indica el cheat sheet de OWASP de prevención XXC, implementar validación de entradas en el lado del servidor de listas blancas, filtrado, sanitización para prevenir datos hostiles dentro de documentos XML, cabeceras o nodos, verificar XML o la subida de archivos XML o XLS, esta funcionalidad se valide para todo aquello lo cual se ingrese utilizando validación XSD o similar. Las herramientas SAST pueden ayudar a detectar XXC en el código fuente, aunque la revisión de código manual es también la mejor alternativa en aplicaciones complejas y grandes con muchas integraciones. Si estos controles no son posibles, considera utilizar un parche virtual o parcheamiento virtual, sería también una denominación. Las pasarelas de seguridad API o firewalls a nivel de aplicación web o los WAF para detectar, vigilar y bloquear ataques de este tipo, es decir, los XXI. Vamos entonces a hacer los ejemplos. Vamos a hacer lo siguiente. Para este caso en particular, sí, primero voy a hacerlo con CATAC Proxy y luego lo voy a deshabilitar. Bueno, primero vamos a ingresar a lo siguiente. XML, validador de XML. Y en este validador de XML, simplemente, ok, voy a ingresar un hash. Mensaje. Aquí voy a colocar hola y valido el XML. Este texto o esta cadena de texto, la cual escrito en estos formularios, es enviado a la aplicación y la aplicación lo valida y me devuelve el resultado. Tal y como lo podemos verificar aquí. Okay, ahí está. Aquí está. Esto lo cual yo he enviado. Perdón, eso está. Y ahora, ¿dónde está? Que no lo veo. Acá está. Ok. Este es el texto o la cadena de texto a la cual he enviado. Recuerden que los caracteres como símbolo menor y mayor se codifican. Y esta es la respuesta. Y por aquí ustedes van a ver precisamente aquello lo cual se escribió. Debería estar. Aquí está. Exactamente tal y como se ingresó. Ahí está. Y pueden ver el hola mundo y toda la estructura. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo por aquí ya tengo el texto, el cual voy a copiar. Para propósitos de acelerar el ejemplo, yo voy a... Bueno, esto no es algo lo cual corresponda al... La sesión simplemente es para que yo pueda obtener el texto para la prueba. Okay, solamente voy aquí a tener mi texto con la prueba de concepto.
Esta es la prueba de concepto la cual vamos a utilizar, que solamente es para propósitos de hacer un copy-paste y poder esto hacerlo de una manera adecuada. Entonces, aquí estoy haciendo lo siguiente. Pero aquí se ha suscitado un pequeño inconveniente. El texto, está bien. Pero el texto no se está copiando tal y como yo quiero. Un segundo. Ahora sí. Este es el texto, el cual voy a utilizar para el cual, tal y como lo indica el ejemplo de tal y como lo indica el ejemplo, el cual está incluido en el A4 de entidades XML, me va a permitir leer el archivo passwd ubicado en el directorio etc de un sistema Linux. ¿Ok? Como esto va a ser procesado, validado por el XML, me va a permitir precisamente explotar esta vulnerabilidad. A ver, reviso todo esté bien. Ok. Y hago simplemente clic en Validate XML. Entonces, esto, si todo es conforme y adecuado en lo referente a la explotación de la vulnerabilidad, me va a mostrar el contenido del texto interpretado. ¿Ok? En este caso, el contenido del texto interpretado desde este XML enviado para ser validado, porque la funcionalidad de esta aplicación es simplemente una funcionalidad la cual puede tener cualquier aplicación web, para validar XML, pero dado el hecho no está bien implementado, me permite leer el contenido del archivo passwd ubicado en etc. Y esto es el contenido del archivo passwd, o donde antiguamente se almacenaban los hashes de las contraseñas. Aquí no está los hashes de las contraseñas, pero sí hay mucha información útil para un atacante. Okay. Vamos a hacer entonces, en este caso ha sido exitoso, es decir, podemos leer un archivo para el cual tengamos los privilegios. Vamos con otro ejemplo. Bueno, vamos a analizar primero qué ha sucedido. Por ejemplo, con SAP ustedes pueden ver lo cual se suscitó. Se envió el XML y el resultado se inserta aquí. Ahí está. Producto de la validación. Tal y como lo están visualizando en el navegador. Es exactamente lo mismo. Ahí está. Exactamente lo mismo. Es importante y fundamental entender este escenario. Cómo nosotros podemos analizar todas las peticiones y respuestas utilizando un proxy de interceptación, ¿correcto? Bien, sigamos. Ahora vamos a hacer un ejemplo, pero para este ejemplo voy a desactivar el proxy. Voy a ingresar nuevamente al validador. Este ejemplo, ¿okay?, tal y como también lo indica uno de los ejemplos de OWASP, es para generar una negación de servicio. Entonces, lo cual voy a hacer ahora mismo con este código es generar o tratar de generar una negación de servicio. Lo cual, bueno, en este caso, ok, voy a hacerlo de la siguiente manera. Primero voy a utilizar, voy a abrir otra terminal. En esta terminal voy a ejecutar una herramienta la cual va a realizar conexiones del puerto 80 del servidor, ¿sí?, con un retraso de 3 segundos. Esencialmente la herramienta npig va a conectarse al puerto 80 cada 3 segundos y me va a permitir conocer si las peticiones están siendo aceptadas, o para ser más exactos, si es factible tener la posibilidad de establecer conexiones con el puerto 80.
Ahora, pero aquí necesito definir, permítanme, necesito definir constantemente el envío de paquetes ping, es decir, no termine. Vamos a ver si hay una opción, si hay una opción, o si no, simplemente utilizaré. Ok, voy a utilizar la opción -C para enviar 100 pings a 3 segundos. Ok, entonces este código esencialmente, o este XML esencialmente va a leer el archivo de random. El archivo de random en Linux no tiene fin. Cuando es llamado, genera números aleatorios. Cuando yo hago el envío, noten cómo está cargando, cargando y demás. Vamos a ver si está sucediendo algo a nivel de el endping. Aquí, a ver, podemos ver número de secuencias, milisegundos, se mantiene igual, no hay ningún cambio, ¿ok? No hay mayor, solamente la carga sigue procesándose, la aplicación sigue procesando. Voy a abrir otro terminal y voy a hacer ping al servidor, el ping clásico. Okay. Voy a hacer un ping, un intervalo de cada 3 segundos. Muy similar, solamente en el ping clásico se está utilizando paquetes XMP. En el segundo caso se están realizando conexiones al puerto 80. En el segundo caso, ok, por ejemplo aquí, sí, estamos viendo un incremento del tiempo de respuesta. Está aumentando. Noten cómo aquí, a ver, les muestro. Okay. 0, 6. Bueno, esto corresponde al lapso de tiempo. ¿Okay? Esto debe ser consecuente al lapso de tiempo. Ahí está. Aquí también podemos observar cómo el tiempo fluctúa. Tenemos hasta 1.46 milisegundos. Para hacer una red local es bastante alto. Ok, es decir, para hacer una conexión en la misma red local es bastante alto. Entonces yo voy a tratar de ingresar a la aplicación desde otra ventana. Noten el tiempo el cual está demandando en cargar la aplicación. A ver, voy a revisar. Vamos a ver si lo puedo hacer. Noten cómo la carga de la aplicación, o de la aplicación, es decir, a través del navegador web, sencillamente no se obtiene. Se está haciendo la petición, pero no obtenemos respuesta. Sí podemos establecer conexiones al puerto 80, pero no tenemos respuesta. Detengo esto. Okay.
pero seguimos en búsqueda de respuesta. La aplicación está tratando de leer este archivo de random, el cual es infinito. ¿Okay? Entonces, cuando un cliente se está intentando conectar, no está cargando. O sea, ya pasaron varios segundos y la aplicación no carga. Recuerden que esencialmente una negación de servicio corresponde precisamente a eso. Usuarios válidos no pueden interactuar con la aplicación, generándose aquí un ataque de negación de servicio. Podría ser completo, es decir, simplemente dado un tiempo de espera, se muestra un mensaje de error, o sencillamente la aplicación demande mucho tiempo, tal vez dentro de un minuto, recién cargue la página, por una lentitud generada. Esto lo podríamos verificar y les podría dar una visión de esto haciendo lo siguiente. Okay. Voy a conectarme al servidor, cual en estos momentos está siendo objeto del ataque. Voy a utilizar el comando top. Como pueden ver, correcto, el comando top me muestra cómo hay una gran cantidad de memoria siendo consumida por Java, ¿ok? Y por MySQL, además de Apache, es decir, todo aquello relacionado con el ámbito del servidor web. Noten cómo la carga también es bastante alta. Inicialmente era 0.18, 0.43, 0.70. La memoria utilizada de los 700 megas, creo que tiene esta máquina virtual, 500 están siendo utilizadas, ¿ok? Y 200 están libres. Entonces se nota cómo ahí hay un gran consumo de recursos, correcto. Y dependiendo de cuántos clientes, porque esto simplemente es un cliente, pero esto extrapólenlo o multiplíquenlo con una gran cantidad de clientes realizando el mismo ataque. ¿Sí? Podría potencialmente el servidor colapsar y consecuentemente pues generarse alguna anomalía, el servidor deje de responder, el servidor colapse, todo el sistema se reinicie o colapse también. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a terminar. Ok, bien. Entonces, en esta sesión hemos abarcado los dos eh, riesgos de seguridad denominados como el A4, corrección, el A3 relacionado con la exposición de datos sensibles y el A4 2017 relacionado con entidades XML. Como ya de su conocimiento, el video de la presente sesión se va a incluir en el aula virtual, ustedes tendrán acceso al mismo. Y también recordarles, pueden realizarme todas sus consultas directamente al correo electrónico de la empresa, el cual es capacitación@milsec.com, que con todo gusto les voy a responder. Bien, en la siguiente sesión vamos a abarcar dos de los siguientes riesgos: el control de acceso inadecuadamente implementado o el acceso roto y las inadecuadas configuraciones en seguridad. Ok, finalizamos la presentación. Muchas gracias por su atención. Buen día.